a los derechos humanos conforme a los acuerdos de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea. La tercera exigencia que apuntaba el presidente Kohl era la continuación de toda la política de desarme y de control de armamentos por parte de las nuevas autoridades de la Unión Soviética. En cuarto lugar, el señor Kohl señalaba que las autoridades soviéticas deben garantizar la seguridad de Mikhail Gorbachev. Y en quinto lugar, señalaba que Occidente estaría dispuesto a continuar a facilitar algunas ayudas a la Unión Soviética si continúa el programa de reformas y de democratización de la Unión Soviética. Señor Punset, ¿cómo valora usted la posición de Occidente en todo este proceso? Pues bueno, yo creo que ahora es un momento en que muchos estadistas europeos deben recapacitar y estarán recapacitando seguramente, ¿no?, sobre la lentitud con que han reaccionado ante las transformaciones que allí estaban ocurriendo. Si uno mira, por ejemplo, las condiciones que pone el canciller Kohl, estoy seguro que Kohl no está nada preocupado en cuanto pues, a las relaciones internacionales de la Unión Soviética. Él sabe que la política de armamentos hundió la economía soviética y que, por lo tanto, creo que hasta los conservadores, esta es la experiencia que he tenido allí, saben que esta política ahora no se puede cambiar de nuevo y volver al pasado. En este sentido no hay problema. El problema es el de la ayuda. O sea, Occidente no ha entendido que técnicamente era imposible ir por el camino de la reforma y de la libertad sin una concertación de tipo internacional, algo que garantizara una cierta red de seguridad, ¿no? Y claro, el problema que tenemos ahora es cuando Kohl amenaza con cortarles la ayuda, es que los soviéticos se deben morir de la risa, porque es que ayuda no hemos dado nada. Hemos dado muchísimas promesas y lo mismo ha ocurrido con los países de Europa Central, Polonia, Checoslovaquia, Hungría. Uno de los temas que a mí me parecen vitales es que lo que está ocurriendo ahora en la Unión Soviética es parte del hundimiento de todo un sistema, bueno, que es el sistema comunista. Entonces estalló primero por el eslabón más débil de la cadena, que es Yugoslavia, vienen luego el problema de los emigrantes albaneses, ahora viene la Unión Soviética, y yo puedo, vamos, prever sin ánimo, vamos, ojalá me equivocara, de que pues dentro de 2 o 3 meses habrá revueltas sociales en Polonia por problemas de comida, ¿no? Antes de continuar con este análisis, vamos a ver la última hora de lo que está ocurriendo en Moscú. Tenemos en hilo telefónico a María Hernández, corresponsal de Antena 3 en Moscú. María, por favor, ¿cuál es la situación en estos momentos en Moscú? Las repúblicas soviéticas se están mostrando muy cautas ante los acontecimientos que tienen lugar en el país. Los presidentes de los parlamentos ucranio, kazajo y georgiano han instado a las poblaciones de estas repúblicas a mantener la calma. Solo las repúblicas bálticas y la Federación Rusa han criticado abiertamente al comité de emergencia. Unas 4.000 personas se han congregado hoy en los alrededores del Parlamento ruso haciendo caso omiso de la prohibición de mítines y manifestaciones. La muchedumbre ha construido barricadas con autobuses y todo tipo de materiales para impedir que el ejército tome el edificio. Yeltsin, protegido por fuerzas leales a él, ha instado a los militares a desobedecer a los insurrectos para evitar que las nubes del terror y la dictadura traigan la noche eterna, según palabras textuales. El presidente ruso ha decretado que los ministros del Interior y Defensa, así como la KGB, deben transferir sus competencias a las autoridades de la República, si bien no ha expresado con qué medidas piensa respaldar sus órdenes. De momento, Yeltsin ha instado a la huelga general calificada de irresponsable por el presidente soviético en funciones, Gennady Yanaev. El antiguo canciller de Exteriores, Eduard Shevardnadze, y el presidente lituano, Vytautas Landsbergis, han abogado por la resistencia pacífica. En el centro de Moscú se han oído tiros de advertencia a los manifestantes y el estado de excepción ya se ha extendido a la capital y a Leningrado. Solo los rotativos conservadores saldrán mañana a la calle y los principales centros de comunicaciones son controlados por el ejército. No obstante, Gennady Yanaev ha asegurado que continuará con la reforma económica y democrática iniciada por Gorbachev, a quien desea se cure lo antes posible para que pueda volver a ocupar su cargo. Pero vamos a ver la película de los hechos. ¿Cómo ha sido este largo 19 de agosto en Moscú que empezaba a las 3 de la madrugada?
La agencia TASS informa que Gorbachov ha sido destituido por razones de salud. El poder queda en manos del Comité de Emergencia del Estado. Gennady Yanayev, vicepresidente de la URSS, ocupa la presidencia y se decreta el estado de emergencia durante 6 meses. Antena 3 de Radio ofrece la primicia en España del golpe de Estado en la URSS. La suerte de Gorbachov se convierte en la gran preocupación a nivel internacional. Algunos rumores hablan de su muerte. Yeltsin exhorta al pueblo a la huelga general mientras los tanques ocupan posiciones estratégicas. Yanayev afirma en su carta al secretario general de la ONU que la URSS cumplirá sus compromisos internacionales. Felipe González se reúne en Madrid con el vicepresidente Narcís Serra y el ministro de Asuntos Exteriores Fernández Ordóñez, tras interrumpir sus vacaciones. George Bush afirma que el golpe de Estado es un acto inconstitucional promovido por el KGB y los militares. La comunidad internacional asiste sorprendida y preocupada a los cambios en la URSS. Las bolsas internacionales reaccionan frente a los acontecimientos con fuertes caídas y descensos históricos en el caso de Madrid. Gennady Yanayev convoca su primera rueda de prensa como presidente de la URSS mientras Moscú sigue tomado por los tanques. Afirma que Gorbachov se recupera en Crimea de sus problemas de salud. El estado de emergencia regirá desde hoy en Moscú y el Soviet Supremo ha sido convocado para el día 26. Todos los líderes políticos del mundo se reincorporaban inmediatamente a sus despachos y empezaban a estudiar cuál era la situación en la Unión Soviética y qué reacciones adoptar ante esa nueva situación. Rafael Ramos, desde Washington, nos informa de cuál es en estos momentos el análisis o los comentarios que se están produciendo en Washington. Rafael, buenas tardes. Fernando, buenas tardes. La sensación en Washington es que es un acontecimiento a todas luces histórico que va a cambiar el rumbo de la historia contemporánea y del final del siglo XX. Al presidente Bush le pilló de sorpresa que esto ocurriera ahora, pero no que ocurriera. El propio Bush estuvo en Moscú hace poco y vio el estado de degeneración y de caos que reinaba en la capital soviética y todas las especulaciones de posibles golpes de Estado de ultraderecha, de guerra civil, de radicalizaciones liberales, de desintegración nacionalista, todo el panorama que afectaba a la Unión Soviética y que ahora de una manera u otra ha estallado. Bush tuvo que interrumpir sus vacaciones, ha regresado a Washington, ha calificado de anticonstitucional lo ocurrido en la Unión Soviética y está intentando caminar por un hilo muy finito y muy difícil en el que por un lado quiere dar una sensación de prudencia y de moderación, de no alarma, de que aquí en el fondo no pasa nada mientras la cosa no llega a mayores, y por otro lado dejar claro el compromiso por principio de los Estados Unidos con las causas de la libertad y de la democracia y hacer ver a Yanayev y a los nuevos hombres fuertes de Moscú que Estados Unidos no va a entrar por una regresión que dé pie a una nueva era de falta de diálogo entre las superpotencias, de tensiones y de conflictos provocados por el expansionismo comunista de antaño. Rafael, vamos a ver ahora algunas otras reacciones que se han producido en Europa y también concretamente la del presidente de Rumanía, la del primer ministro de Rumanía, que estaba hoy en Madrid. La comunidad internacional ha reaccionado con prontitud y con preocupación a la noticia del golpe de Estado en la URSS. Todos han apoyado sin paliativos a Mikhail Gorbachov y han manifestado su deseo de que continúe la perestroika. El primero en intervenir esta tarde en una rueda de prensa ha sido el canciller alemán Helmut Kohl, quien expuso los 5 puntos pactados telefónicamente con otros dirigentes europeos. La máxima preocupación de Kohl es que se haya respetado la integridad personal de Gorbachov y que el nuevo gobierno cumpla sus compromisos internacionales. En este sentido, Javier Pérez de Cuellar, el secretario general de la ONU, tiene garantía de ese compromiso. El mensaje fala do compromiso do país frente ao novo governo, compromiso de honrar todos os acordos internacionais. Los países comunitarios responderán en bloque mañana en un comunicado tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los 12 que se celebra esta tarde en La Haya. Pero la preocupación de dirigentes como Mitterrand, Andreotti, Mayor o el propio Felipe González ha quedado patente esta misma tarde. El primer ministro de Rumanía, Petre Roman, que se encontraba hoy en España, ha hecho un llamamiento a la prudencia. Hay que tener contacto con el nuevo presidente de la Unión Soviética, Yanayev, con los nuevos dirigentes. Unos de ellos no son más que los de antes, pero que están en nueva posición. Esto es importante. No se puede, yo creo que no se puede ir
en pocas horas a una idea de negativa total. Esto sería poca responsabilidad. Otros gobiernos europeos expresarán sus opiniones en próximas horas. Vamos a conocer quién son los nuevos hombres fuertes del nuevo régimen soviético, del nuevo viejo régimen soviético. El poder en la Unión Soviética está compuesto a partir de hoy por un nuevo grupo de hombres fuertes, compuesto fundamentalmente por el actual presidente Gennady Ananiev, el primer ministro Valentín Pavlov y el actual director de los servicios de la KGB, Vladimir Khrushchev. Junto a ellos, Oleg Plekhanov, secretario del Comité Central del Partido Comunista, o Vasily Starodusev y Boris Pugo, tienen a partir de ahora una importante función: conseguir estabilizar la situación del país y tomar las riendas para evitar que el poder se les vaya de las manos. Todos ellos se caracterizan por su trayectoria conservadora y por sus conexiones militares. Gennady Ananiev ha sido sin duda la gran sorpresa. Un hombre con 54 años, sin carisma ni currículum personal, ha sido hasta ahora un fiel representante del PQS y un fiel aliado de Mikhail Gorbachev. Calificado como un burócrata acostumbrado a cumplir órdenes, se autodefine a sí mismo como un realista radical que desde la sombra ha conseguido conquistar el poder. Hoy es el actual presidente de la Unión Soviética. Valentín Pavlov, un economista de profesión, fue nombrado primer ministro de la URSS el pasado mes de enero. Sus antecedentes como ministro de Finanzas le hicieron valedor de duras críticas a Mikhail Gorbachev, a quien no perdonó nunca ni su aperturismo político ni sus reformas económicas. La crítica más dura del primer ministro se produjo después de la asistencia del artífice de la perestroika a la cumbre de los G7 en Londres. Vladimir Khrushchev fue elegido por Gorbachev como jefe del Comité de Seguridad del Estado durante el mes de octubre del 88. 67 años de edad y una amplia experiencia a cargo de la dirección del servicio secreto de la KGB, manifestó públicamente en varias ocasiones su descontento por las reformas llevadas a cabo por el líder soviético. Khrushchev hizo responsable a Gorbachev del aumento de la delincuencia y de la corrupción política en la Unión Soviética. Junto a estos tres actores principales, otros representantes como Boris Pugo, Oleg Plekhanov o Vasily Starodusev, miembros del Comité de Emergencia, se encargan a partir de ahora de dirigir el nuevo destino de un país como la Unión Soviética, en donde no ha podido cuajar una revolución que ha muerto ya con la destitución de su propio creador. Sí, le conocemos, es una persona que procede del propio entorno político de Gorbachev, lo mismo que el primer ministro, lo mismo que el presidente KGB, lo mismo que el ministro de Defensa. El grupo este que se ha hecho cargo de la situación. Pero vamos a repasar estos 5 años de perestroika de Gorbachev, esos 5 años que ahora acaban con este golpe de Estado. Mañana, con la firma del Tratado de la Unión, se hubiera ultimado la construcción del Estado soviético. 9 repúblicas habían anunciado su adhesión. Incluso la independentista Armenia se había sumado como miembro asociado. Este hito ha sido determinante para elegir la fecha del golpe que ha hecho desaparecer del poder a Mikhail Gorbachev. Esta fecha de complot o de este acontecimiento está atado con esta fecha de firma de acuerdo, porque si mañana firmarían los acuerdos de Unión Nueva, los que están encabezados de este complot están fuera de la vida pública de la URSS. Hace 2 días, el antiguo asesor de Gorbachev, Alexander Yakovlev, anunciaba que el presidente sería derrocado el próximo otoño en un golpe de Estado del sector más conservador del aparato. 8 meses antes, Eduard Shevardnadze, ministro de Exteriores y personaje clave en la perestroika, presentó su dimisión, porque la dictadura se acerca, declaró entonces ante el asombro del mundo. En la segunda edición de la reunión de los países más ricos, el G7, acudió Gorbachev solo. Pero el peregrinaje no consiguió oxígeno para la agónica perestroika del jefe del Estado soviético. Su país tenía hambre y se encontraba convulso políticamente con los movimientos independentistas y las presiones del sector más inmovilista del poder. Gennady Ananiev, quien ocupó la vicepresidencia de la URSS, era un hombre gris aunque vinculado a los llamados halcones, colocado ahí por Gorbachev para calmar a los ortodoxos. Hoy, la perestroika, reestructuración y glasnost, transparencia, ha quedado sepultada. Nacida en 1985 para dar salida al bloqueo de la situación soviética. El desastre de la central nuclear de Chernóbil en abril de 1986 fue decisivo para sacudir la sociedad soviética y poner en marcha la perestroika. En noviembre de 1990, con la pasividad soviética, cae el muro de Berlín y se inicia y acelera el proceso de democratización de todos los países del Este. Desaparece el telón de acero. Entre 1985 y 1991, Gorbachev consigue ir convenciendo a Occidente de la sinceridad de su proceso de reforma. Sucesivamente acepta acuerdos de reducción de armas, de cooperación internacional, de la cual fue buena muestra su posición en la crisis del Golfo, y reclama ayudas económicas de Occidente.
ayudas económicas para sacar adelante la economía soviética que atraviesa por una situación de caos absoluto. Vamos a repasar cómo está esa situación económica soviética. La caída de Mikhail Gorbachov al frente del poder en la Unión Soviética ha puesto también en entredicho la posibilidad de que los cambios económicos inspirados en la perestroika se eclipsen totalmente. Si ya había dificultades con el líder del Kremlin en el poder, ahora la crisis se acentúa. 6 años de reformas no pudieron realzar la economía y ni siquiera frenar su declive. La disminución del Producto Nacional Bruto y de la productividad del trabajo, el aumento del déficit presupuestario y el agravamiento de la escasez provocó la primera gran protesta de la población. La subida de los precios en productos tan básicos como el pan hizo que comenzara a cuestionarse la eficacia de una revolución que pretendía conducir a la Unión Soviética hacia la economía de mercado. Los últimos datos reflejan un crecimiento de la economía más bajo que nunca, una inflación cada vez más alta, una media muy elevada de trabajadores en huelga y la utilización excesiva de recursos naturales. El balance parece claramente negativo. A las dificultades estructurales se ha añadido la grave crisis coyuntural acentuada por el descontento social. El modelo de economía soviética, articulado por el artífice de la perestroika, no ha conseguido cuajar en un país que vivió sumergido durante años en una economía planificada. De momento, nada ni nadie pueden asegurar que le espera a una población que ahora más que nunca se encuentra sumida en un auténtico caos económico, político y social. Evidentemente, la economía centralizada no iba a ningún lado, pero, señor Punset, ¿tan difícil es construir una nueva economía de mercado? Bueno, ellos mismos dicen, con cierto sentido del humor, que es muy fácil con los peces de una pecera hacer una sopa buena de pescado, ¿no? Pero que es muy difícil, una vez tienes la sopa hecha, volver a la situación inicial de una pecera con peces vivos. Y la verdad es que sí es muy complejo, pero los soviéticos han tenido probablemente una parte de culpa. Ellos en el tema de la reforma han actuado muy lentamente, porque no sabían, sencillamente. O sea, cuando ministros como Balcerowicz en Polonia o Klaus en Checoslovaquia estaban ya explicitando muy bien las distintas fases del programa de reforma, ¿no? Convertibilidad, liberalización de precios, privatización, etc., los soviéticos andaban discutiendo sin realmente centrar el problema. Y luego su otro, y este es un vicio nacional, el alma eslava esta tiene una cierta tendencia a destruirlo todo antes de volver a empezar, ¿no? Entonces, bueno, y consejeros de Gorbachov lo estaban diciendo públicamente. Primero hay que destruir lo que tenemos, esto no sirve de nada, y bueno, entonces esto hace mucho más difícil la reforma. Pero a mí lo que me parece igualmente importante es que, al contrario de lo que ocurrió con Europa en su reforma al terminar, en su gran reconversión al terminar la Segunda Guerra Mundial, allí hubo un plan Marshall y por lo tanto los Estados Unidos, como estaban patrocinando este plan Marshall, pudieron orientar, pudieron condicionar el proceso de reforma y nos obligaron a integrarnos en la economía mundial, a liberalizar. Nosotros, como Occidente como tal, no ha reaccionado, pues bueno, nuestra capacidad de condicionar y de impulsar la reforma ha sido nula, lo cual me lleva a concluir, Fernando, pensando que realmente ocurrió ya en el Golfo. Cada vez que, en la crisis del Golfo, cada vez que hay una crisis en estos momentos, a fines de este siglo, de orden internacional, y este es un acontecimiento internacional, es todo el bloque comunista que está reconvirtiéndose, no hay, tal vez por la existencia de los estados nacionales, por nuestras propias formas de participación política, no hay una respuesta internacional. Y no ha habido una estrategia conjunta internacional frente a un acontecimiento internacional. Rafael Ramos, tú estuviste en Moscú en la cumbre, en la reciente cumbre. ¿Cómo habéis interpretado, cómo han interpretado en Estados Unidos esta falta de respuesta en cuanto al nivel de ayudas, aquellas famosas reuniones de Harvard en las cuales se planteaba la cantidad de miles de millones que hacían falta en la Unión Soviética? ¿Por qué todo ese retraso o por qué esa falta de respuesta? El presidente Bush y el establishment político norteamericano, te puedo decir ahora que no tiene ningún remordimiento ni se siente el culpable de que Gorbachov haya caído. Por diversas razones, Estados Unidos consideró que no era apropiado una gran inversión en la Unión Soviética. Primero, porque Estados Unidos tiene un déficit presupuestario de más de 367.000 millones de dólares que le hacen no tener dinero ni para resolver sus propios problemas de infraestructura, de educación, de salud pública y muchos otros más. No es un tema de... Segundo, porque el presidente Bush y sus aliados políticos
estimaron que en las actuales circunstancias soviéticas cualquier dinero que se invirtiera allí era prácticamente tirarlo, que no existen ni los mecanismos de mercado, ni de distribución, ni bancarios, ni de ningún tipo que pudieran hacer que ese dinero fuera realmente útil más allá de poner pequeños parches. Y luego porque Bush y los elementos conservadores norteamericanos no han tenido nunca en absoluto claro ni la convicción de que a Estados Unidos le convenga asistir masivamente con una especie de plan Marshall contemporáneo a un país que en el fondo tiene miles de cabezas nucleares apuntadas hacia las grandes ciudades norteamericanas. Esta noche en el programa especial de Antena 3 sobre la crisis de la Unión Soviética profundizaremos en este asunto. De momento lo que ha ocurrido esta mañana ha sido una caída en picado, una reacción de todos los mercados internacionales, de todas las bolsas internacionales. El Dow Jones, que todavía no ha cerrado, cerrará dentro de un rato, registró una caída del orden del 3,5%, nada más abrir la sesión, caída de la cual la bolsa americana se está recuperando, sobre todo en base a los mensajes de tranquilidad que transmitían las autoridades y se intentaba transmitir desde el establishment económico-financiero norteamericano. Pero vamos a repasar lo que ha ocurrido tanto en la bolsa española como en las bolsas europeas. La dramática jornada que han vivido los mercados financieros de todo el mundo se inició esta madrugada después de que a la bolsa de Tokio llegara la noticia de la destitución de Gorbachov. En poco tiempo se agolparon las órdenes de venta en los ordenadores y el índice Nikkei finalizó con un recorte histórico de más de 1.300 yenes. El resto de los mercados abrieron con la misma tendencia, en donde el miedo y el nerviosismo marcaban los movimientos de los inversores, lo que pudo ser amortiguado a final de la jornada por la relativa calma que se respiraba en Wall Street. Con todo, al finalizar la sesión, Londres había perdido 80 puntos, París 132, Frankfurt 155 y en Zúrich el índice se recortaba 137 puntos. La crisis en la Unión Soviética martilleó especialmente a las bolsas españolas, en donde Madrid, en medio del pánico, se llegaron a perder durante la mañana 30 puntos. Al final, el índice general cedió la cifra histórica de 22 puntos, que sin embargo, porcentualmente, no supera ese 9% del crack bursátil del otoño de 1987. En la plaza madrileña, además, se registró un volumen de negocio de 20.000 millones de pesetas, algo inusual en pleno mes de agosto. Los demás mercados españoles también rompieron sus índices a la baja, como en Barcelona, que perdió casi 20 puntos, 33 en Bilbao y los 17 de Valencia. Mientras el lunes negro presidía la evolución de los mercados financieros, los inversores no cesaban de comprar dólares y oro, valores refugio habituales en tiempos de crisis que disparaban sus cotizaciones. Esto obligó a los bancos centrales a intervenir vendiendo divisas norteamericanas para frenar su fuerte subida. La prensa española reaccionó inmediatamente. ABC, el diario ABC, el diario madrileño ABC, fue el primero que puso a última hora de la mañana una edición especial en la calle con el título "Golpe de Estado en la URSS, los ultracomunistas toman el poder". Hemos preguntado al director de ABC, que ha sido quien primero ha puesto una edición en la calle, su opinión sobre lo que ha ocurrido en la Unión Soviética. El fracaso del comunismo en el aspecto económico y en el aspecto social, en comparación con las democracias occidentales, ha sido tan claro que no había autoridad moral en la Unión Soviética para oponerse a las reformas que en 1985 comenzó Mikhail Gorbachov. A los militares, que son el reducto del ultracomunismo en la URSS, pues les rechinaban los dientes, pero iban aceptando poco a poco esas reformas. A mí me parece que el fulminante que ha prendido el golpe de Estado ha sido el Tratado de la Unión, en el cual se venía a reconocer la independencia a corto plazo de algunos territorios que el ejército considera que forman parte de la unidad de la URSS. Y esa frase de la unidad de la patria no es una frase retórica para el ejército en ninguna nación, constituye su razón de existir y ha sido el motivo o el pretexto a través del cual los militares, como muy sagazmente ha apuntado hoy el presidente Bush, han desencadenado un golpe de Estado que llena de incertidumbre no solamente a la Unión Soviética, sino al mundo entero. Desde hace un par de años, el riesgo de una intervención de los militares en la vida política soviética era una cosa evidente. Todos los analistas políticos serios lo han venido subrayando y, por lo tanto, sorpresa no ha constituido sorpresa el que se haya producido en un momento en que nadie lo esperaba. Pero no el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión estaba completamente claro. Los militares no podían soportar la desmembración de la patria sin tomar actitudes. Y el propio Gorbachov ha estado lidiando esa cuestión lo mejor que ha podido en los últimos tiempos.
El exministro socialista Fernando Morán, desde sus vacaciones en Asturias, también nos daba a media tarde, nos facilitaba su interpretación, su impresión de lo que ha ocurrido. Yo no creo que quepa una rectificación de la política exterior de la Unión Soviética, por lo menos una rectificación significativa. Es decir, que se vuelva una política de hostilidad y una política, diríamos, de bipolaridad. No me parece que eso vaya a ser así. Pero en cualquier caso, aunque haya una rectificación hacia la derecha, que es lo que parece que hay, un golpe hacia la derecha, no creo que se vaya a establecer una política de guerra fría. Pero sí va a haber unos grandes obstáculos en continuar la política fijada por Gorbachov y por Shevardnadze. Y esto es muy negativo porque esa rectificación de Gorbachov y Shevardnadze ha sido lo que ha permitido el pensar, si no en un nuevo orden internacional, sí en una nueva situación internacional. Lo que él pretendió, si hubiese tenido un gran triunfo en Londres, en la reunión de los 7, pues quizás realmente hubiese reforzado su posición. No se le cerraron puertas, pero tampoco se configuró de una manera inmediata una ayuda. En ese sentido hay una responsabilidad, pero yo creo que la responsabilidad del Occidente ha sido mayor, por ejemplo, en otros países del Este. Es decir, que haya menos ayuda en Checoslovaquia, menos ayuda, por ejemplo, a Polonia es menos explicable que haya la ayuda suficiente de la Unión Soviética, entre otras cosas por la dimensión de la Unión Soviética. El jefe del Estado, el rey don Juan Carlos I, se reincorporó esta tarde a su despacho, a la zarzuela. El presidente del Gobierno también regresó desde sus vacaciones y ha mantenido reuniones de urgencia con el ministro de Asuntos Exteriores a primera hora de la tarde, que después se ha trasladado a La Haya, y también con la portavoz del Gobierno y el ministro Solchaga, también el ministro de Economía, que se ha trasladado desde sus vacaciones también a su despacho en Madrid. El vicepresidente Serra también se trasladó a primera hora. En estos momentos el rey despacha con el presidente del Gobierno y don Felipe González ofrecerá una conferencia de prensa dentro de breves minutos. Unos segundos y vamos a ofrecerles algunas noticias de actualidad que han ocurrido, además de los internacional competentes para conseguir la continuidad de la perestroika, del movimiento político renovador en la Unión Soviética, porque se considera que es de extraordinaria y vital importancia para la comunidad mundial. Por lo tanto, quizá España no adoptará ninguna postura o ninguna acción por sí misma hasta que tenga más aquilatada la postura europea, que quizá se conozca mañana con la reunión de ministros en La Haya, para la que ha salido esta misma tarde el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez. Muchas gracias, Ángel Manuel. Esto ha sido todo por ahora. A las 12 de la noche, Antonio Izquierdo volverá a ponerles al tanto de la última hora. Y a las 12:15, un programa especial que dirigirá Luis Herrero y en el que participará el secretario de Temas Internacionales del Partido Popular, Javier Rupérez, el secretario general del Partido Comunista y de Izquierda Unida, Julio Anguita. Participará también el periodista Anchón Sarasqueta, estará con nosotros también don Eduardo Ponset, le espero a las 12:15, y Rafael Ramos, nuestro corresponsal en Washington, y yo mismo, donde trataremos de ponerles de nuevo al día de la última hora de lo que ha ocurrido en la Unión Soviética y tratar de extraer conclusiones y tratar de interpretar cuál puede ser el futuro que espera a los soviéticos y que nos espera también a los demás a partir de esa crisis. Les espero hasta entonces a las 12, estén atentos.